Hola, ¿cómo están? Bien, buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta sesión ya del Círculo de Lectura de Vampiros de Jauría Lectora. Agradezco mucho que estén por acá. El día de hoy vamos a platicar del misterio de Salem Slot de el grandioso Stephen King, que quería ponerles por ahí la pregunta. Primero es si ya habían leído algo del escritor, si es la primera vez que lo leen, si empezaron con este libro, igual y dejen por ahí sus respuestas en el chat. Mientras yo les voy a platicar un poquito, así bien resumidísimo, porque este señor tiene una biografía extensísima, pero Stephen Edwin King nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine. Escritor principalmente de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Ha publicado alrededor de 65 novelas, 11 colecciones de relatos, novelas cortas y 7 libros de no ficción, además de un guión cinematográfico, entre otros textos. Ha ganado el premio Bram Stoker en 13 ocasiones y también ha publicado bajo el seudónimo de Richard Bachman. Y bueno, pues vamos de lleno ya con nuestra lectura del mes de abril. Eh, yo sí sabía, Ariel, a ver si alguien más sabe qué libro es. Ariel nos pregunta que tiene un libro que fue censurado por él mismo. Vamos a ver si saben el nombre. Pero pues hablando de nuestra lectura de este mes, El misterio de Salem Slot, bueno, fue publicada en 1975 y es la segunda novela publicada de Stephen King. O sea, después de Carrie, publicó esta novela que en español se publicó primero con el título La hora del vampiro o La noche del vampiro en otros países de Latinoamérica. Originalmente, King había elegido el título Second Coming, pero se decidió por Jerusalem Slot. Pero al sonar como que muy religioso, sus editores lo recortaron a Salem Slot. En español, pues se llama ahora El misterio de Salem Slot. Ha sido adaptada dos veces para la televisión a través de dos miniseries, una en 1979 y otra que hicieron como un remake de esa del 79 en el 2004, que es el póster que está aquí arribita, que es como el de una cruz. Esa es la del 2004 y después se hizo una adaptación que salió hasta el 2024 ya en película y que es el póster que vemos aquí abajito. Que por ahí Ulises comentó que Sinners o Pecadores era una adaptación. La verdad es que no encontré ninguna información sobre esto. Entiendo que puede haber como algunas cosas que sí se pueden encontrar dentro de la historia o que tienen similitudes, pero yo siento que es más como mera coincidencia y que al final del día son historias de vampiros, pero en sí no encontré ninguna información de que esta película realmente sea una adaptación en sí de Salem Slot. Lo que sí es esas tres adaptaciones. También tiene una adaptación que hizo la BBC para la radio hace bastantes años y así, ha tenido algunas, pero esas tres mencionadas son las más relevantes. Encontré unas entrevistas de Stephen King en donde estuvo comentando un poco de cómo se le ocurrió la idea, cómo es que empezó a escribir esta novela. Y pues voy a citar tres de pues creo que comentarios que se me hicieron más interesantes dentro de este material que encontré. Y cito. Una noche, mientras revivía por segunda vez las aventuras del sanguinario conde, pregunté a mi esposa qué habría ocurrido si Drácula hubiera aparecido en la América en los años 70. Probablemente habría acabado atropellado por un taxi. Me respondí a mí mismo con una carcajada. Cerramos el asunto, pero en los días siguientes mi mente seguía volviendo a la idea. Pensé que mi esposa probablemente tendría razón si el legendario conde viniese a Nueva York, pero si llegase a aparecer en un pequeño pueblo, ¿qué pasaría? Entonces decidí que quería averiguarlo y así escribí Salem Slot, que fue originalmente titulada como Second Coming. O sea, él entre esa conversación que tuvo con Tabitha, que es su esposa, pues empezó con maquinar esta idea. Este, luego por ahí él también ya había
hecho como un comentario en una columna que él escribía, que se llamaba The Garbage Truck, es un periódico en la Universidad de Maine. Y él también ahí previó la llegada de Salem Slot escribiendo, cito, a principios de los 1800, toda una secta de líderes, un extraño, el mejor en la persuasión religiosa, desapareció de su pueblo. Jeremiah Slot, en Vermont. La ciudad permanece deshabitada hasta el día de hoy. Entonces también como que se une un poco a lo que vimos por ahí en la novela. Y por último, en su libro de no ficción, Dance Macabre, King recuerda un sueño que tuvo cuando tenía 8 años de edad. En el sueño vio el cuerpo de un hombre ahorcado colgando de la rama de un andamio en una colina. Cito, el cadáver tenía un cartel, Robert Burns, pero cuando el viento movió el cadáver vi que era mi cara, podrida y comida por las aves. Sí, pero evidentemente era la mía. Y después el cadáver abrió los ojos y me miró. Desperté gritando, seguro de que el muerto estaría inclinado sobre mí en la oscuridad. 16 años después, fui capaz de utilizar el sueño como una de las imágenes centrales de mi novela Salem Slot. Solo cambié el nombre del cadáver por Hubert Marsden, ¿no? Entonces, que eso lo vemos por ahí, pues, bastante al inicio de la novela, ¿no? Algo que les comentaba cuando nos comentamos es que esta novela tiene todo el lore y todo el folclore vampírico como lo conocemos a través de películas, de cuentos, de textos clásicos, pero pues tienen lo del uso de las estacas, el daño que les hace el sol o el día, cómo es que los debilita, cómo el sol también los quema. Son 100% seres de la noche, es cuando a partir de las 7 de la noche ellos ya se vuelven más poderosos y tienen como que control de su existencia. Bueno, el ajo es utilizado como para calmarlos o como mantenerlos al margen. Creo que lo mencionan mucho que les llenan la boca a los no muertos con ajo. También eso de pedir permiso para entrar, que en este caso pues no era a través de la puerta, sino a través de las ventanas, que de hecho sí me gustaría que comentáramos esa parte, ¿qué les parece eso de estos seres levitando en las ventanas para pedir permiso para entrar? El uso de ataúdes o cajas de madera para dormir o descansar durante esas horas de sol. También hay muchas presencias de ratas y eso creo que lo hemos visto en casi todas las lecturas, menos en la de marzo. Entonces, pues sí, el uso también de cruces católicas como protección, que eso yo lo tengo muy arraigado por las películas de vampiros, que siempre es como que utilizan la cruz para defenderse. Y también algo que tienen aquí, que yo le llamo toloache mental, es el control de la mente de sus víctimas, cómo es que entraban a su cerebro y como que los seducían de una forma bastante fuerte, como que era un poder bastante fuerte por ahí y hacían que les abriera la ventana. O sea, realmente pedían el permiso, pero a través de pues ese control en las mentes de sus víctimas. Luego, algo bastante interesante. Digo, yo no he leído tantos libros de King. Creo que este es como mi libro 7, creo. Creo que este es mi libro 7, pero aún así encontré muchos detalles que se conectan y esto es bien sabido de King, o sea, todos sus libros tienen referencias de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me llama la atención porque al final del día, Salem Slot pues es su segunda novela y creo que a pesar de que hay muchas cosas que escribió antes y que publicó muchísimo después, se van conectando, ¿no? O tienen detalles que puedes tú por ahí conectar. Por ejemplo, hay una persona que se llama Overlook, bueno, se apellida Overlook, al inicio de la novela y pues bueno, sabemos el Hotel Overlook en El Resplandor, ¿no? Pero pues también tenemos ese detalle de que nuestro protagonista, Ben, es escritor. ¿Y cuántos protagonistas escritores tenemos en novelas de Stephen King? Pues un montón, ¿no? La religión como elemento constante, tanto para bien, para mal, de toda la forma en la que queramos ver la religión en sus libros está bastante presente. Y más que nada en esto, ¿no? Lo vemos también con el personaje del padre Callahan, ¿no? También como es que, bueno, no sabemos si la fe le falla o no, pero ahí hay una cuestión y también ese uso de cruces para defenderse, a pesar de que decían, bueno,
O sea, soy católico, pero no, no ejerzo uno, pues ahora sí, compa, porque si no, pues no sobrevives. También Salem Slot, pues es una ciudad ficticia en Maine, que eso también lo hace mucho. O sea, no existe Salem Slot, pero Maine sí existe. Entonces, pues sí, tenemos por ahí eso. El tema también de la violencia intrafamiliar, también tenemos por ahí algunas situaciones de violencia intrafamiliar en los tantos personajes y familias que tenemos dentro del pueblo. También está el personaje alcohólico, que esto se ve también mucho en sus personajes, que aquí vemos como el padre Callahan pues recurre al alcoholismo para pues intentar sanar o salir de pues de este contagio que vive él. Y también yo siento como que de ese, o sea, como esa decepción de no haber podido él hacer lo que quería. También un inmueble, o sea, esta casa, la casa de los Marsden, como clave en la trama. O sea, por ejemplo, también o el Overlook u otros, la Torre Oscura, todo esto, o sea, digamos, un inmueble, una casa, un hotel, un lugar en específico, siendo como un personaje dentro de la trama, también lo tenemos por aquí, que a mí como me daba, o sea, todas las casas, o sea, todo lo que incluyera las ventanas y los sótanos y así, o sea, me daba muchísimo miedo y creo que formaban una parte muy clave dentro de la trama. También algo que creo que tiene, no en todos sus libros, pero en algunos, es la decadencia de un pueblo, no solamente del lugar, sino de la gente, de cómo vemos un estereotipo de gente bastante particular, ¿no? Usualmente de personas o fracasadas o tiradas a menos, etcétera. También tenemos por acá trauma infantil y héroe infantil, que con Mark Petrie, que tenemos ahí de niño, pero también nuestro protagonista Ben, que había entrado a esta casa y había visto esta escena de la persona colgada, ¿no? Y también, antes de entrar con la conexión a la Torre Oscura, también sale un Buick y él tiene otro, otro libro que se llama Buick. Ay, se me olvidó el año, pero tiene así uno que se llama así y hay un coche que utilizan dentro. De hecho, el Citroën, o sea, todas las marcas de los coches tienen como que mucho que ver también en sus novelas. También tenemos el uso de hachas, utilizaban mucho las hachas dentro de esta novela y no podía yo dejar de pensar en Misery. Y esto yo no lo sabía, yo no he leído La Torre Oscura, pero investigando en internet vi que el padre Callahan sale en La Torre Oscura. Hay una conexión ahí bastante interesante. Entonces, pues sí, yo la verdad no he leído Torre Oscura, eso es horror, terror cósmico que me da la verdad bastante pendiente entrar a ese mundo aún. Aparte, sé que tienes que leer como 20 novelas en total para poder entrar muy bien a eso. Y pues aquí encontré algunas imágenes, pósters, tanto de las películas y las series. Se me hizo muy padre cómo vamos, avanzando en cuanto a las adaptaciones y cómo se van viendo los Nosferatus. Em, Ahorita voy leyendo los mensajitos, denme un momento. Y, bueno, solo dos libros que no puse aquí que bueno, mencionan muchísimo Drácula y también Hill House, que también, pues Hill House se sabe que es una casa que está embrujadísima, ¿no? Está súper, súper embrujada. Entonces también usa muchas referencias y hay otro libro, pero la verdad no recuerdo cómo se llama. Percy algo. No lo apunté y según yo iba a confiar en mi memoria, pero no me acuerdo. Pero principalmente esos. Entonces, bueno, ya saben que yo siempre les pongo preguntas para a lo mejor generar alguna conversación, pero realmente es escuchar qué les pareció, les dio miedo, no les dio miedo, les gustó, qué les pareció toda esta horda de vampiros, este, que se iban casi creo que como multiplicando solos, y de cómo también su forma como científica de tal vez medio eh, justificar lo que estaba pasando era que era una meningitis contagiosa. A ver ese detalle, porque siempre hay un empuje del ser humano por buscar como la razón científica detrás de las cosas, y en este caso era meningitis, pero luego cuando ya ven que, que no era meningitis, que era algo peor, pues se pone más, más de peliagudo el asunto, ¿no?
Pero tengo varias preguntas. ¿Creen que Salem Slot es un pueblo que ya estaba muerto? O sea, que ya era un pueblo ya perdido por ahí antes de que llegara Barlow a habitar nuevamente la casa de los Marstens. ¿También creen que fue el vampirismo solo la manifestación física de la oscuridad que ya existía en el lugar y en sus habitantes? Porque a mí se me decían que cada uno de los habitantes tenía como mucha oscuridad en su ser. O sea, ya sea en la forma en que vivían, por ejemplo, la madre con el bebecito, cómo lo trataba, era muy cruel. Este, obviamente vemos a muchísimas personas que no eran felices, la misma Susan y la relación con su madre. Entonces, hay como mucha oscuridad y como eh, mucha infelicidad en general dentro de estos personajes. Entonces, ¿creen que el vampirismo solo es como ya la manifestación hacia afuera de todo esto? ¿O creen que realmente era solo un pueblo en donde no pasaba nada cuando realmente estaba pasando todo? También, ¿qué opinan de Ben? La verdad es que tenemos muchos personajes. De hecho, por eso no hice presentación de personajes, porque si no, aquí hubiéramos estado 2 horas. Eran muchísimas familias, muchísimos personajes que iban teniendo relevancia y luego no dentro de cada una de las partes de esta novela. Pero ¿creen que es un personaje principal fuerte o sintieron que de repente se veía eclipsado por otros personajes secundarios? ¿Qué opinan de eso? También, por ejemplo, tenemos el niño de 12 años compitiendo contra el mal, que era Mark Petrie, que a mí me encantó ese personaje y de hecho al parecer creo que es el favorito de muchos de los lectores. Estuve viendo en diferentes blogs eso. Entonces, ¿qué onda un niño que a pesar de todo el miedo decide ser valiente, ¿no? Y de luchar contra eso. También no sé qué opinen del epílogo, ¿les gustó, no les gustó? Ahí tenemos el incendio de Salem Slot. ¿Creen que el fuego sea como una metáfora para erradicar todo el mal y pues poder empezar de cero o solo es la derrota absoluta del lugar para que se extinga por completo? Entonces, yo les dejo, ay, espérenme. Mm, yo les dejo estas preguntas. Igual y pueden ir levantando la mano. Déjenme, voy leyendo sus mensajes nada más. Laura Montes, es mi primera vez leyendo a Stephen King. Estaba en mi lista de pendientes de hace mucho tiempo y finalmente se me hizo y me encantó. Ay, qué bueno que te gustó, qué bueno que te gustó, qué padre. Otra cosa que también me gustaría agregar. Stephen King, eh, hay gente que se queja dos cosas principalmente, bueno, tres cosas principalmente de él. Sus personajes femeninos, que sobreexplica o sobre desarrolla los espacios, o sea, es muy descriptivo. Y sus finales. Hay usualmente gente que no le gustan los finales de Stephen King. Entonces también díganme si de estas tres cosas que les gustó y que no, para luego comentarlo también. Ah, a ver. Ok, ok, ok. Ay, tú, Vivi, dices sobre la hora la edición viejita, ¿o cuál? No, no, ¿No? a lo que puso Ale, de que había un libro prohibido. Ah, el de Rabia. Ujú, Ya, sí, perdóname. Sí, el que puso ese. Ariel. Ya, es que estoy leyendo todo después. Ah, sí, ¿qué onda con sus sueños? Sí, no manches. Digo, yo también a veces tengo sueños muy creativos y no está chido y sí, sí me la he pasado mal en cuanto a pesadillas y todo eso. Pero ahí ya uno se empieza a mejor a ver videos de gatitos en YouTube para que se le olvide un poco la pesadilla. Sí, a mí tampoco se me hizo adaptación con la película. Pues no, a mí tampoco, la verdad no se me hizo. No sé de dónde esa información la sacó Ulises. Estaría interesante ver de dónde o que nos pase de dónde dice. Yo por más que le escarbé, no. O sea, no encontré nada de eso más que esas adaptaciones que les puse. Sí, vamos a pasar la grabación. Luego dice, el pueblo mismo aparece en el umbral de la noche. No lo he leído, pero creo que ahí está la historia previa a Jerusalem Slot. Pues es que es lo que les digo. O sea... La, la literatura de Stephen King está realmente toda conectada y él ha dedicado toda su vida a escribir y a entrelazar todos sus libros, sus personajes, sus lugares, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya las quiero escuchar.
Vámonos con Ariel y de ahí nos vamos con Laura. Hola, amiga. Hello. Anda, a ver si no se me olvida. De hecho, anoté algunas cosas. Primero, de lo de las adaptaciones de Sinners y eso, yo creo, o sea, creo que eso también podría ser interpretación de cada quien, ¿no? De que, ay, se parece a tal. Y también lo que le decía a Laura ahorita que le contesté, yo creo que también cualquier serie, etcétera, película, lo que sea, que veas de vampiros, le vas a encontrar una similitud con algo. Que si Drácula, que si a lo mejor esta novela que ya tiene sus añitos y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez, porque yo tampoco la encontré. Y digo, no está mal, pero ya saben también como siempre hay eh, ah, conspiraciones, ideas conspiranoicas de, por ejemplo, no sé, del mundo de Harry Potter que decían que tal personaje era no sé qué, ¿no? Y cosas así por decir de este tipo de sagas y de novelas y así. Siempre hay una teoría de alguien que saca así. No digo que no sea verdad, sino que también creo que puede pasar. Veto a saber. Y ya lo demás no lo anoté, entonces a ver si me acuerdo. Este, sí, de Stephen King, yo tengo muchísimos libros de él, pero he leído creo que cuatro. O sea, lo tengo ahí de lo quiero leer todo y cada que veo libros de él que no tengo lo compro. Bueno, y sí tengo dinero, pero sí sé eso que decías, Ale, que todo el universo de él está conectado, sobre todo lo que mencionabas arriba de la torre, ¿cómo se llama? Esa cosa. Sí, La Es, Torre Oscura. Es que estos ajá. son 7 libros, pero yo he visto, digamos que guías de lectura en donde tienes que leer intercalados esos 7 entre otros 13 libros más. No, hombre, no. ¿Saben O qué? sea, y vienen libros muy largos de King, Apocalipsis, It. No. Entonces, es todo una como, es un reto. Y porque aparte leer La Torre Oscura en sí es bien complejo, porque es como Lovecraft, o sea, es así como el No, sí. cosmos y criaturas y cosas así. Justo me acordé de eso porque sí, sé que todo tiene una conexión de algo, pero pues no, ni tiempo ni nada, ¿verdad? Pero justo hay un chavo de Argentina que él sí se lo tiene estudiado de pe a pa y justo acaba de sacar también su libro, creo que es de terror, se llama Ariel Bossi. Se los voy a pasar porque de ahí yo de repente veo videos de él y yo, órale. E incluso Stephen King no tiene cuenta oficial como tal, pero cuando sale y hace como videoclips pequeños, son también de su cuenta, entonces está interesante. Pero bueno, sí, también sé que eso que está conectado, pero estaría muy padre saber qué onda. Y luego, de los personajes y esas cuestiones que mencionabas que a mucha gente no le gusta. Fíjate que a mí en lo personal de lo que he leído, sí me gusta de él porque creo que también es parte de su sello, ¿no? Al final, cada quien decide, pues, si le va a gustar la lectura o no, si le va a gustar sus finales. Y aparte el señor escribe 5 libros por año, o sea, creo que también he escuchado que dicen que tiene un escritor fantasma, pero pues también digo, con todos los libros que tiene y la misma fórmula, yo creo que no lo necesita, ¿verdad? No lo sé. Entonces, la verdad que creo que depende de si te gusta el estilo de él o no. Y ay, a ver si puedo contestar las preguntas. ¿Es un pueblo que ya estaba muerto antes de que llegara a verlo? Yo digo que, pues yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, de esos pueblitos chiquitos ya todos se conocen, todo aburrido, como dicen, pueblo chico, infierno grande. Este, mm, no lo sé, no lo sé, porque también siento que podemos hacer muchas interpretaciones de las novelas de él y al final igual y él estaba pensando en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, no lo sé. El vampirismo solo fue el vampirismo. Ay, no sé, Ale, si haces preguntas muy difíciles como para analizar la situación, voy a No reprobar. las tienen que contestar todas, es solo No, ya, como guía y así. no, No ya se sé, pero estresen. quería ver así como a ver qué, pero ok, me las voy a saltar. Pero ¿sabes qué? También me hubiera gustado a mí ver la película, la viejita. Porque para mí el Mysterious Salem Slot fue relectura para mí. Fue del... Ah, ya me acuerdo acá también que les iba a decir. Yo lo leí
creo que hace 2, 3 años, y en esta relectura como que ya me fui más tranquila, pero la primera vez me acuerdo que sí me dio miedo. O sea, ahora esa vez sí me dio miedo y dije, ay, ay, qué cosas. Y luego salió la película, la relativamente nueva, la vi y dije, está buena", pero esta relectura ya no me asustó, porque como que ya sabía qué, pero me acuerdo que es de los libros que he leído que sí, como que dije, ay, no. Ah, ya, también el tema de las ventanas. Me daba mucha risa que Ulises a cada rato decía que no volteáramos a las ventanas y no sé qué. Pero creo que me da más miedo justo ese tema de las ventanas que las puertas, que te den permiso de entrar, o sea, porque una puerta pues te tocan y te asustas o ya abres y, ay, puedo pasar, pero en la ventana no manches, volteas y ves pinche cara ahí, no, 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 no. Y creo que esas partes fueron las que más me dieron miedo en su momento del libro. Ya cuando las visualizas hablando de la película, pues como que ya sabes, ¿no? Pero sí, ese tema me parece interesante porque, pues, no sé, pero no sé, creo que es en el único lado, y cuento, historia, novela, película, whatever, que se usa el tema de la ventana en lugar de la puerta, ¿no? Creo, no lo sé. Y me parece interesante porque sí le da un toque un poquito más espeluznante. Sí, siento que no es lo mismo que abras la puerta y no haya nadie, a que voltees y ves una, o sea, 2 pisos, 3 pisos y hay una cara ahí, lo que sea, una sombra. No, 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 no. Y bueno, ya hablé mucho, voy a dejar que los demás continúen y si me acuerdo de algo, pues interrumpo. Sí, igual estaría padre también que agreguen qué escena les dio más miedo. A mí una de las que más me dio miedo fue, de hecho, específicamente en la presentación puse dentro de la película esto, y es el de la mamá de el niño de Danny Flink, que la señora se les despierta en la morgue, güey, yo ahí, harakiri, o sea, pero que sí, me muero. No, o sea, y los señores todavía querían investigar y yo ahí me morí de miedo y la muerte que más me afectó, creo que se llamaba Jimmy, no me acuerdo. No, no recuerdo si Jimmy es el de los que queda vivos o no, pero el que cae y que habían quitado los escalones en el sótano y que estaban puros como, pues sí, como tacas o cosas así, y que pues se empala básicamente. Ay, esa se me hizo bien feo. Pero sí, una de las escenas que más me dio miedo fue esa, la de la mamá que se levanta, porque, ojo, también había mucho como ese terror que sientes al asomarte a algo, ya sea a través de una puerta, ya sea a través, o sea, asomarte hacia el sótano. Cuando también el chico que estaba enterrando a Dani y que se asoma hacia pues digamos que donde estaba acabado, donde estaba el ataúd. No, y es que asomarse qué miedo. O sea, asomarse en general, qué miedo, ¿no? Pero bueno, sí digan qué les dio miedo y qué muerte les dolió más. Vamos con Laura. Hola, hola, buenas noches a todos. Ahorita alguien que empiezo del sótano, yo tengo sótano y Lo hace poquito dije, lo Laura, qué terminamos. miedo. Yo lo dije. Sí, no, sí, 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 o sea, tenemos poquitos que lo arreglamos, o sea, que lo terminamos, porque es típico que el sótano está así como en las películas así de las del miedo que no tiene piso, o sea, o sea, no tiene ni línea al auto, o sea, está todo a medias, ¿no? Y siempre, siempre hasta el mero medio tienen el foquito que le hacen así, clic, pero tienes que pasar como, y tú dices, ¿por qué? Pon luces en la O sea, puerta, de esas con exacto. movimiento. ¿Por qué no hacen eso? Ah, no, tienes que caminar y luego ya le haces clic, clic. Ay, no, era horrible. Dije, no, ya no puedo. Pero bueno, este, a mí me gustó mucho el libro, como me puse en el chat. Es la primera vez que leo a Stephen King, pero siempre ha estado en mi lista. O sea, igual tengo varios libros que los veo y digo, ay, este suena padre, lo voy a leer. Y por una cosa u otra siempre pasa, se me va la onda y no lo leo, ¿no? Entonces, esta vez que lo vi, yo dije, no, sí, o sea, están largos, son como 600 páginas, dije, ni modo, o sea, no, sí lo quiero. Y sí me gustó mucho. Y, y a lo mejor me gustó más porque vivo como a 2 horas y media de Portland, Maine.
Entonces me queda, o sea, muchas de las referencias o sea, yo las he visto. Y me encantó muchísimo su descripción del clima, del primer día de otoño, porque aquí las estaciones son así como que súper definidas, o sea, sí, es primavera y de verdad, todos los árboles con flores y así, el verano y todo está verde, el otoño es así, idéntico, ese capítulo cómo lo describe, pero con toda la sensación de cómo se siente el viento, que está el frío, o sea, todo ese capítulo me gustó muchísimo. Cómo me sorprendió la verdad sus descripciones, que se me hicieron así, no sé, me gustó mucho. La descripción del pueblo también se me hizo muy padre. Son pueblos que, pues sí, o sea, sí hay muchos pueblos así que dices, híjole, pueblo carretero, o sea, viven poquita gente y me imagino que todo el mundo se conoce. Me dijo Ariel, o sea, pueblo chico, infierno grande, sí, me lo Ahí imagino, va. tal cual. No sé, la parte en donde el policía dice de que el pueblo ya estaba, este, no, la pregunta, o sea, que ya estaba lleno de seguridad, yo lo entendí más como que en general, él ya se daba cuenta de que la humanidad como tal estaba así como que ya muerta, ¿no? O sea, no sé, yo lo sentí como que más en general de todo lo que he visto, por el ejemplo que puso de los niños que se les hacía muy chistosa la película y estaban así como que todos bien emocionados de la película, no me pareció algo de guerra, algo que estaban viendo los niños que decían, sí, y estaban muy emocionados, este, acerca de algo así de violencia. Mm, a lo mejor por ese lado. ¿Qué más? Definitivamente la descripción de sus personajes me gusta porque hay muchísimos, al principio me perdí, pero con cada uno se tenía un párrafo a describir un poquito del personaje, como para generar esa empatía y que más o menos entendieras, este personaje, no sé, tiene este pasado y por eso está en estas situaciones. Como que un poquito. mm, Hubo muchos que, pues bueno, dio como que muchísimas más explicaciones, ah, que me imagino que ya después para conectar o tener como que más sentido la historia. Ah, me gustó mucho que viera como que esa idea del pueblo que tiene todos sus secretos. Esa parte fue para mí mi favorita cuando explica del pueblo que dice, el pueblo mm, tiene secretos que tal vez se van a quedar así por siempre. O sea, a lo mejor va a haber secretos que nunca nadie va a saber por qué sucedieron o realmente qué sucedió. Y como que pone muchos ejemplos y dije, pues sí, o sea, realmente yo creo que en todos lados debe de haber juegos así. Yo creo que hasta en las familias, ¿no? También debe de haber, hasta en algo más pequeño, familias y secretos de familia. Sí, pero nunca nadie va a saber, este, qué pasó con la abuela en algún momento, el abuelo, ¿no? Pues, claro. Pero en general me gustó mucho lo del final. A lo mejor, bueno, no sé, yo me imagino que hay gente que no le guste que el final sea un poco oscuro, tal vez. Am, no sé, a mí me gustó mucho porque de verdad faltaban como 100 páginas y yo les decía a mis esposo, es que no sé qué va a pasar, o sea, me faltan 100 páginas. O sea, no sé cómo o sea, esto va a terminar en que la humanidad ya se va a acabar. O sea, se van a morir todos y se va a acabar el mundo lleno de vampiros. Entonces, me gusta eso como que no sabes bien qué va a suceder. O sea, como que sí te imaginas, pero dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a llegar a esto? Todo va como que una cosa y no pueden, y nada más no llegan ahí. Entonces, a lo mejor a algunas personas les gusta más. Es menos oscuro en el final. No sé, porque no se me hizo como que un final muy feliz, o sea, fuera de todo. Dije, bueno, sí, pero no me siento muy bien por ellos. Dije, híjole, ¿cómo le van a hacer? Me gustó mucho que quemaran el pueblo, como dice al final, como, ah, como
no, aquí no he terminado, pero es como que lo que sigue, es simplemente lo que sigue, pero no hemos terminado. Todavía hay mucho que hacer para terminarlo. O sea, así lo entendí más o menos. En la rutina. Ok, muy bien, Lau. No, pues qué emoción, qué bueno que te animaste a leerlo a Sí, pesar de que no lo hayas leído. Fíjense que para mí, bueno, hay dos cosas. Esa parte que comentabas de cada uno de los personajes tenía como que su tiempo para nosotros conocerlo, ¿no? Y de hecho creo que el libro en sí tiene una estructura bastante particular. Teníamos estas partes, esta primera, segunda, tercera, cuarta, quinta parte, dentro de los cuales teníamos capítulos que tenían versículos, ¿ok? Entonces eso también siento que sí tienes que tener una genialidad bastante bien estructurada para que lo puedas lograr. Y por ejemplo, yo lo de la oscuridad lo puse porque en la segunda parte, en el capítulo 10 versículo 1, que viene siendo ya te solar la leí. tercero, que en mi edición es la página 270. Dice, el pueblo sabía de oscuridades. Y yo, ¡ala! Y yo así, ¡ala! Mm, Y ahí es en donde nos cuenta cómo es que cada una de las familias tiene sus secretos. Algunos van a ser conocidos, otros no. La decadencia de cada uno, cómo van mm, cayendo y cómo es que versículo 1 lo vamos viendo desarrollado en el resto de la novela. Porque al final del día, esto es la mitad del libro. Literal, a la mitad del libro nos está diciendo, este cayó así, este fue así, el bebé no sé qué, este señor no sé cuánto, o sea, nos contó todo, todo, todos los todo el secretos, chisme. todos los trapitos sucios. Y dicen, unas cosas se van a saber, otras no. Pero por Mm, mientras, pues esto es lo que ha pasado. Y yo, ¡nah! Ahí yo dije, ya no puedo parar de leer. O sea, ahí me enganchó cañoncísimo, pero así de que del cuello. Y de hecho, tengo también una frase que dice, el pueblo tiene sus secretos y los sabe guardar. La gente mm, no los conoce todos. El pueblo mm. sí, o sea, el lugar sí lo sabe. Como es de ser omnipresente, porque es en donde está la gente existiendo, viviendo, levitando, etcétera. Entonces, es eso, ¿no? Es Salem Slot siendo un personaje más y que creo que lo hace muy bien de Stephen King en este y en otros libros, como bueno, al menos yo lo he visto en Overlook, en el Resplandor, ¿no? Como el Overlook también, híjole, me acuerdo y me da un chorro de miedo, un chorro de miedo. Pero me gustó que hace una recapitulación de la caída de Salem Slot desde que Huby Marston y su esposa mueren y cómo generan esta maldición a través del lugar, ¿no? Pero ese capítulo 10 versículo 1 es una joya. A mí me parece Sí, una sí. joya, joya, y creo que de ahí ya la historia casi creo que se desmenuza sola, ¿no? Y ya pura acción y puras cosas. Pero bueno, muchas gracias, Laura. Ojalá y sigas leyendo más Stephen Sí. King en el futuro. Cuando después de leer tres libros felices, ya podemos volver a leer Stephen King. Pero muchas gracias. Vamos con Sandy. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Es mi primera vez uniéndome y pues sin duda es un muy buen primer vez. Me gustó mucho, me gusta mucho. He leído un par, no muchos. Ay, permítame, me está entrando una llamada. ¿Podrían pasar a alguien y luego yo? Discúlpenme. Sí, no te apures, Sandy. Vamos con Liliana. Hola, buenas noches. Bueno, a mí también me gustó muchísimo. Me gustó mucho el pueblito, se me hizo muy cliché, me encantó que era el vampiro tradicional al que ya decíamos lo del folclore, del ajo, de la cruz, del agua bendita, de las estacas. Yo creo que no, el pueblo no estaba muerto antes de que llegara Barlow, pero sí creo. Ahí como que voy a unir la pregunta uno con la dos, porque creo que la manifestación física de la oscuridad que sí existía en el lugar, más bien yo creo que Barlow fue al pueblo porque el pueblo tenía toda la condición para que llegara el mal, vaya. O Sí, o sea, sea, fue como un imán. exacto,
había personajes pésimos, o sea, el esposo de la que tenía la amante y luego cómo la trató después de que los cachó, la mamá del bebé, la mamá tóxica de Susan, o sea, la chismosa del pueblo. Entonces creo que todas las condiciones estaban dadas para que se instalara el mal ahí, ¿no? Aparte de lo que había sucedido en la casa. Este, sí creo que Ben no es un personaje tan fuerte. A mí me gustó mucho el profesor de la escuela. Creo que pues él les dio todas las armas, se hizo cargo de la investigación. Él y el niño, obviamente, Mark Petrie. Creo que en su inocencia y en a lo mejor el mundo fantástico que tienen los niños de conocer los vampiros y las historias, él sabía cómo atacar al vampiro. Entonces, el niño me encantó. Después de que terminé el libro, vi la película. Como todas adaptaciones, pues ahí el doctor era doctora, cosas así, ¿no? A ver, la escena que a mí más miedo me dio, fue cuando los cargadores llevaron los muebles a la casa. Este, esa, como que siento que no te dicen qué pasa, pero te dejan más a la imaginación, entonces fue lo que más miedo me dio. Obviamente sí, el ver los vampiros en las ventanas, creo que era para darle más dramatismo, no tanto en las puertas. ¿Y qué más? Me gustó mucho el hecho de que hayan matado al vampiro líder, vaya, pero que no hayan podido salvar a todo el pueblo, o sea, que el pueblo se destruyó en sí. Creo que el incendio del final sí es una metáfora que no creo tanto como que hayan terminado con todos los vampiros, pero sí como que el pueblo ya era irrescatable, o sea, ya no había nada que hacer ahí y hay el librito que recomendó Ulises, el del gusano, no me acuerdo cómo se llama, pero que viene en el del umbral de la noche. Sí, es que Ajá, ese cuento es como, digamos, literal, el gusano germinador de esta ajá, novela. ese está muy padre Sí, también. sí, sí, también venía en, ¿cómo se dice? En varios materiales que leí. O sea, de Ujú, sí, que él decía que había una conexión ahí, que literal era así, ¿no? sí. Ujú. Entonces, bueno, también lo leí, también me gustó mucho. La verdad es que yo cuando me pico con el libro me lo eché como en menos de una semana, pero así soy de alocada. Ya no, ahora sí que le hago honor a la cuenta de Ale de leer entonces porque me pico y ya, o sea, no puedo parar. Entonces, bueno, pues sí, me gustó mucho. Siento que es un vampiro muy tradicional. La película está muy padre, tiene escenas muy de miedito, así sí te sorprenden cuando sale el vampiro. Se las recomiendo si no la han visto. Y pues muchas gracias y sigamos leyendo muchos vampiros. Ay, sí, gracias, Liliana. Yo solo quiero decir algo. A mí, eso de que incendien Salem Slot, a mí me dio mucha risa, les voy a decir por qué. Porque cuando te da meningitis, tienes que quemar todo lo que estuvo en contacto tuyo. Entonces yo dije, no, o sea, me dio, no sé, como que, no sé si él hizo eso también por esa parte, o no sé. O sea, a mí me dije, no manches que va a quemar todo porque estuve en contacto con, y pues, o sea, es como erradicar realmente esta enfermedad o condición. Entonces sí, porque yo en mi familia hemos tenido varios casos, no han muerto, pero yo recuerdo que quemaron todo, ropa, colchones, sábanas, cuna, todo, 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 todo. Porque es súper, súper contagioso, y muy peligroso. O sea, muy, muy peligroso. Puedes terminar con muchas secuelas o es letal, ¿no? Este, a ver, esperen, antes de pasar con Sandy, dice, es mi segundo libro de King, dice Victoria Solís. El primero fue La Larga Marcha. Uy, ese lo tengo súper pendiente, que vi la película y me encantó y ya lo tengo así de que lo quiero leer ya. Lo único es que no me dio miedo y yo soy bien miedosa, no sé qué pasó. Se me hizo similar al de Grady Hendrix que leímos, solo que en un terror más clásico. Seguro le doy una relectura en unos años a ver si no se me ocurre leer los mil libros de la Torre Oscura. Y me falta ver la adaptación, ya dejé en la lista de HBO. Muy bien. Excelente, vamos con Sandy. Ay, discúlpenme ahorita. Ahora sí, les estaba comentando que es mi primer vez en este club. Estoy muy emocionada. Quiero empezar con la primera pregunta. Cuando
le pregunta, ¿creen que Salers es un pueblo que ya estaba muerto? Yo creo más bien que ya estaba maldito. Es decir, por ahí nos habla de que ya había ocurrido un incendio y creo que es algo que Stephen King hace muy seguido, que el mal funciona de manera cíclica. Es como lo que pasa en eso que vuelve cada cierta cantidad de años, lo que pasa en el Overlook, que como en el verano, o sea, toda la gente está perfecto, pero cuando llega el invierno es como que cuando más hace de las suyas. Entonces, eso pues me gustó bastante y se me hizo como que muy de alguna manera, yo que ya había leído algunos de él, no muchos, pero algunos se me hizo como que reconfortante. Me gusta mucho también que en los pocos que he leído de él juega con esta pesadilla que yo considero de las peores, que es como una persona que quieres se vuelve un cascarón de algo más aterrador. Es decir, aquí en este caso son vampiros, es el vampirismo, pero por decir, como en Cementerio de Mascotas era el Wendigo. Ajá, entonces, uy, yo creo que esa es mi peor pesadilla. No podría, como por decir, a mí se me hizo muy fuerte esta parte ¿cómo se llama el escritor? Estoy muy mala con los nombres, Ben, cómo tuvo que clavarle la estaca a Susan sabiendo lo mucho que la quería. No, yo digo, esa es mi peor vez, me voy yo primero que a matar a mi esposo Chiqui Drácula, no sé. Entonces, esa fue otra cosa. Ya dije lo del mal en ciclos. Ah, sí, otra cosa que lo que más me aterró o sea, yo creo que es el estar en la mente de las personas en su descenso a la locura. O sea, yo me acuerdo, o sea, la escena que más me dio miedo es la del enterrador cuando está enterrando al niño que se muere de la meningitis. Entonces, o sea, tú estás escuchando su diálogo interno y ves cómo va cambiando de idea, de que empieza muy escéptico y dice, no hay manera de que tenga los ojos abiertos, pero poco a poco su mismo diálogo interno va diciendo, no me mires, no me mires. Y luego dice, no. Dice, y si no, no, porque y él solo se intenta convencer de que no es posible que los tenga abiertos porque se los pegan cuando los están preparando. Para cuando caes en cuenta, él ya está diciendo, los tiene abiertos, los tengo que sepultar, no sé cómo se diga, lo tengo que sacar porque le voy a poner dos monedas. O sea, eso es lo que más me aterra, estás en una idea y cambias totalmente a otra, a una que es muy, perjudicial para ti, sin duda. Y siento que lo mismo pasa cuando los vampiros, como Ale lo mencionaba, que los vampiros los convencen de que los dejen entrar, como dicen, no lo voy a dejar entrar, y ya lo vieron a los ojos y dicen, bueno, pues ya que pase. O sea, eso se me hace un terror como que muy peculiar de Stephen King, que el descenso a la locura de una mente que tú consideras cuerda y luego ya no. Ahora, en cuanto al héroe, al niño héroe Juan Escutia, que en nuestro caso es Mark, me gusta mucho que yo siento que fue el enemigo más poderoso del vampiro. Y creo que es algo que también hace Stephen King bastante en el caso del Overlook, es con este niño, ay, se me fue el Dani, nombre, con Dani. Danny, y en el caso pues de eso con todos los niños de la pandilla. Y siento yo que porque el enemigo más grande, en mi opinión, del vampiro era la fe. No sé si recuerdan cuando está el padre contra el vampiro con la cruz y cuando empieza a flaquear en su fe, es cuando la cruz deja de tener poder. Entonces yo pienso que al menos los niños en lo que escribe Stephen King, son muy poderosos porque tienen una fe muy grande de que lo que sea va a jalar. Entonces, y también tienen pienso yo que así los escribe, tiene una manera de que a lo mejor dice, por lo mismo de que no reconocen tanto los peligros o no tienen tal vez tantos constructos a través de lo que no puedo hacer, no tienen tantos límites, es lo que quiero decir. Entonces esa parte también me gustó mucho. Ya dije eso. Ah, me gustó mucho la comparación bueno, hay una comparación sin duda entre el padre y Mark. Mark es más eficiente porque tiene una fe pues de niño.
En cambio, el padre tiene toda la teología, toda la educación, pero ¿qué le quebrantaron? Le quebrantó la mente, le quebrantó la fe y ahí fue donde, pues sin duda fue derrotado. Este, sí, otra cosa que también me gusta de Stephen King es que, digamos que siento yo que los villanos los hace superpoderosos, pero hasta cierto punto, si te pones a leer como que el Overlook contra Danny, eso contra los niños de Derry, el Wendigo contra quien sea que esté sepultando a alguien en el cementerio de mascotas, siempre es como que una fuerza desmedida, o sea, el mal acá y la persona que está contra el mal aquí. Pero algo que me gusta es que digamos que para balancear o para que te tenses, o sea, con que diciendo, ay, sí, a lo mejor sí lo vencen, a lo mejor no, no sé, es que hay como que un equilibrio de fuerzas. Creo que lo mencionan en algunas partes de Salem Slot que dice no recuerdo porque yo no marco libros, pero hubo un momento en el que decían que había una fuerza, una buena fortuna que de alguna manera los apoyaba. Este, en el libro de eso es la tortuga. No sé si se acuerdan, era una tortuga como un dios que estaba a favor de los niños. Creo que era en eso. Entonces, eso me gusta, que hay intenta haber un equilibrio de fuerzas. En Cementerio de Mascotas también está esta parte no sé si ya vieron la película, que es el chico que se llama Víctor Pascoe, que es el que como que le intenta advertir al doctor que no vaya a concretar lo que ya se estaba formando en su mente, que era enterrar. Bueno, eso. Lo que yo quiero decir es que, digamos que siempre hay algún aliado, místico que está en el bien para compensar la maldad. Eso también me gustó bastante. Ya casi termino, lo prometo. Otra cosa que no me gustó, definitivamente, pero sí me impactó mucho y fue también de las cosas más terroríficas. Yo creo que fueron dos momentos. El que ya les comenté del enterrador que está sepultando al niño, eso me dio muchísimo miedo. Lo segundo, desgraciadamente, es todo lo que pasa con Sandy y su bebé, con mi tocaya Sandy, y creo que eso me dejó como que dos cosas o dos pensamientos cuando lo leí. El primero, que el mal es más grande, el mal aquí plasmado en Jerusalem Slot es más grande que el vampirismo. O sea, no se el vampirismo no es el enemigo, hay algo, por eso digo, está maldito el pueblo. Bueno, esa es mi perspectiva. Y a lo mejor también se estaba expresando en ese tipo de violencia. Y otra cosa, yo creo que nos da como que en toda esta fantasía, una cucharada de realidad de decir, esto sí pasa, ¿saben? Esto me da también miedo y no tiene nada que ver con lo místico, con lo vampírico y el ajo. Entonces, pues ya, creo que he concluido con los puntos y listo. ¿Qué opinan lo del epílogo, lo del incendio? Yo sí lo sentí como, o sea, mi pensamiento fue otra vez. ¿Por qué? Porque ya había sucedido, entonces dije, ok, es en ciclos también. Y yo al principio, la verdad es que no sabía que esta historia continuaba de alguna manera en la Torre Oscura y se precedía en el umbral de la noche, pero sí me daba la sensación de que había más, como dijo Ale y como dice el libro, hay cosas que se van a contar y cosas que no, secretos, misterios que no vamos a saber y, igual y sí, y ahora no puedo evitar querer leer El umbral de la noche y querer leer La Torre Oscura para buscar más, porque me dejó con ganas de saber más. ¿Qué pasó y qué va a pasar? Listo, gracias. No, gracias a ti, Sandy. Muchas gracias por tus aportaciones. Y sí, yo creo que para mí, a mi gusto, una buena construcción de historias y de personajes, siento que no puedes crear un malo muy, muy, muy malo si no tienes un balance contra lo bueno, muy, muy bueno, o la pureza, o el antónimo de ese villano en general. Creo que
no es que siempre tenga que ganar el bien, no es eso, pero es hacer que si uno es malo, malo, malo de Malolandia, hacerlo verosímil a través de la pureza o lo bueno de los demás personajes o de la contraparte de los personajes. Entonces sí, creo que Stephen King lo hace muy, muy bien. O sea, muy, muy bien. Sí, puede ser viceversa. O sea, es en el sentido de esa construcción, hacerla verosímil a través de cada una de las contrapartes. Y creo que sí lo hace bastante bien. No, totalmente, Liliana, pero creo que en unos sí gana más la maldad que en otros. Entonces ahí es como una balanza que existe en los personajes. Y no es que, digamos que lo hagan, o sea, si hablamos de la moralidad, pues no todos son intachables, todos tienen sus secretos, sus pecados, no todos tienen la misma fe, no todos creen en los vampiros, no, o sea, son como estos balances que tienen entre cada una de las narrativas de cada uno de los personajes porque cada uno de los personajes tenía su historia, dentro de, entonces creo que sí está bien cuidado, no, no me pareció así como que, ay, así, sí, el vampiro súper indestructible porque pues era la maldad viviente con patas, entonces pues ya, o sea, ya indestructible. Pues no, o sea, vemos como un niño de 12 años, el cual creeríamos que a lo mejor pues no va a poder, puede. Entonces, ahí hay un balance, ¿no? En ese sentido. Pero muchas gracias, Sandy, y ojalá te quedes más lecturas por acá. A Sandy la conozco en persona porque está en el Club de Lectura de Saltillo, entonces soy muy feliz. ¿Puedo decir algo, o sea, algo más, perdón? Sí. No me uno, pero sí los leo. Leí el de Mala Sangre, leí el guía de para matar vampiros del Club de Lectura, algo así. Ajá. El único que no he leído es el de los cuentos cortos. Ese no sigue en mi TBR, pero sí voy casi al corriente. Ahora sí. Nadie, a muy poca gente le gustó, no, más bien a nadie le gustó. Entonces, igual y nada más lee el primer cuento Ok, realmente, porque sí. es el único que tiene los vampiros. Pero sí, muchas gracias, Andy. Ojalá y sí te podamos ver en otras sesiones. Abracito, nos vemos el sábado. Ok. Y vamos con Vivi. Listo, ahora sí. Mira, para no perder la costumbre, a mí me falta una hora para terminarlo, pero sí estoy muy picada. Mira, aquí es una cortina y yo estoy en una ventana, de hecho. Aquí está la ventana, miren. ¡Ah! Por eso traigo ajos. No, este, este es el quinto libro que leo de Stephen King y aquí muchos dicen que no les gusta porque hacen descripciones muy largas y todo eso. A mí me fascina. Yo conocí, de haber sabido que iban a ser tantos personajes, hubiera hecho un acordeón, pero me fascinó conocer a casi todo el pueblo, o sea, saber sus vidas, qué hacían, qué ocultaban, su rutina, porque hay una parte del libro habla del pueblo, o sea, solar, y habla de todos, qué están haciendo, a qué hora, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y fue como de, wow, me sentí como un ente que va volando sobre el pueblo, viendo, observando, conociendo. Entonces, eso para mí me encanta, a mí me encantan. Y me gustó cómo describe cuando se pone tenso el ambiente, que van acercándose a la casa de la colina de los Marsen, del que se ahorcó, o cuando bajan que en las escaleras a un sótano, cómo va cambiando poco a poco el ambiente de ya no se oyen pájaros, ya no se oyen ruidos y se siente tenso, o sea, todas esas que va narrando el ambiente a mí me fascinan, me hacen entrar en el modo. Y yo encontré dos referencias a Hill House. Bueno, a lo mejor hay más, pero yo sí encontré dos. Y curiosamente, no sé si lo leyeron, una de las meseras que los atienden en algún momento del libro, una mesera se llama Shirley. Y yo dije, lo encontré. Ah, yo sí te entendí. Y a ver, ¿qué otra parte? De los que a mí me dieron miedo, mm, pues no, no miedo como tal, pero sí encontré una relación con los libros que ya he leído y de que han mencionado también, de que el mal no es tanto en lo místico, sino es el mal
que tienen las personas. O sea, las personas son las que pueden llegar realmente a ser los villanos. Y en este caso, porque eh, subrayé una partecita donde a mí como que me resaltó esa parte, se me recordó esa parte, pero ahora resulta que no la encuentro. Ajá. Bueno, ahorita la encuentro. Entonces es como hasta dónde puede llegar realmente el ser humano en la maldad. Y es como los pobladores, los habitantes del pueblo, que Sandy, el de la mamá con el bebé, ay, güey, ese sí lo sentí bien gacho. Es como, ¿cómo puede alguien ser así? Pero bueno. Ah, encontré. Es la parte que dice. Creo que es relativamente fácil que la gente acepte cosas como telepatía o las premoniciones o el teleplasma, porque la disposición a creerlas no les cuesta nada, no les quita el sueño por la noche. Pero la idea de que el mal que hacen los hombres pueda sobrevivirles es más inquietante. Entonces siento que ahí va la parte donde preguntas que si el pueblo era, que si estaba muerto. No, yo creo que más bien se estaba cociendo a fuego lento una podredumbre en el pueblo y cuando llega a Barlow, pues es como, pues ya estaba listo. O sea, ya estaba listo el pueblo para una invasión vampiresca, por así decirlo. Y del final, pues ahí les llego, me falta una hora. Sí, no, está bien, ya te lo spoileamos un poco, pero es una gran travesía. Al final hay muchísima acción, pasan muchas cosas. Las últimas 100 páginas son una locura, a mi punto de vista, pero sí, no, muchas gracias, Vivi. Y qué padre que encontraste las referencias a Hill House, está muy chido. Y de hecho también pues hablan mucho de, literal, de Drácula, de la novela, o sea, de la novela de Drácula como referencia al folclore. Eso también está muy, muy padre. Pero muchas gracias y nos vamos con Solecito. Hola, Sol. ¿Qué onda? Oye, pues bueno, yo entro directo a contestar las preguntas que hiciste. La pregunta es, la primera, ¿creen que Silent Slot era un pueblo que ya estaba muerto antes de que llegara Barlow? Creo que estaba maldito y que era una atracción para el mal. O sea, fueses demonio, fueses ser humano, sino que esa maldad que las personas y los demonios ya tienen de manera inherente, era una atracción para el mal. Y esto, o sea, lo voy a contestar con la última pregunta en cuanto la conteste, pero sí, creo yo que era una atracción, que la tierra estaba maldita y que era como un imán. De ahí fue el vampirismo solo la manifestación física de la oscuridad que ya existía en el lugar y sus habitantes. Bueno, creo que se responde un poquito con con mi manera de ver el lugar. Sí, el vampirismo y pudo haber sido cualquier otra maldad, pero bueno, en este caso eh, coincidió esto. Y no sé, no es que yo crea que ya haya nacido muerto, bueno, que ya estaba muerto perdón, el pueblo antes de la llegada de esta persona, pero creo que sí, de alguna manera, desde su creación, desde los primeros habitantes, al tener este imán para la maldad, como que ya estaba escrito que así iba a ser, o sea, que algo muy malo iba a pasar. No sé si exactamente lo de los vampiros o cualquier otra cosa, pero creo que ya era como que parte de su destino la maldad. ¿Qué opinan de Ben? Creo que el personaje de Ben, sí, como personaje principal, hay muchos personajes, pero creo que su figura sigue siendo importante. Creo que tiene un papel primordial en todo lo que es la novela. No creo que se vea eclipsado, simple y sencillamente creo que Stephen King supo balancear la participación de todos los personajes, no necesariamente eclipsa a Ben. Simple y sencillamente lo vemos como que más personajes, más
más participativos, o sea, no los vemos tan opacos como los pudiéramos ver en otras novelas, que a lo mejor estamos acostumbrados que los personajes que no son principales y que son secundarios sean eso, un adorno de la novela. Aquí no, aquí los personajes secundarios realmente tienen un porqué y tienen una existencia, tienen una razón de que los pongan ahí, no son adornos. Entonces, a lo mejor si no estamos acostumbrados a que los autores todo lo que ponen realmente tiene una razón de ser, vemos que, o podríamos pensar que le quitan protagonismo a Ben. Yo creo que no, yo creo que simple y sencillamente hubo una buena construcción de personajes. Y ojo, Salem Slot no es mi novela favorita de Stephen King, sin embargo, pues bueno, el hecho de que no sea mi novela favorita no quiere decir que no sepa apreciar lo que hizo aquí. Luego dice sobre el niño de 12 años compitiendo contra el mal. Yo no lo había visto de esta manera, o bueno, no me había dado cuenta, al igual que algunas de ustedes, he leído varias novelas de Stephen King, no, a lo mejor no tantas en comparación a su producción, pero pues sí, tiene mucho sentido esta participación de los niños. Lo vemos en casi, bueno, yo creo que haciendo una memoria muy corta en todas las novelas que yo he leído de él, siempre están los niños, siempre están los niños. Lo que yo no había visto también o no me había puesto a reflexionar, esta contraparte de lo bueno o esta mensajero para las pistas y acabar con el mal, algo así, ¿no? También que existe. Y Perdón, y en la parte final donde dice, en el epílogo tenemos el incendio de Salem Slot, ¿crees que el fuego sea una metáfora sobre erradicar todo el mal para empezar de cero o solo es la derrota absoluta del lugar? Yo creo que era necesario, yo creo que no puede existir vida ahí o no pueden haber civilización ahí por lo mismo que les dije en la pregunta uno, que para mí es un imán para el mal. Entonces, pase lo que pase, así lo incendien, así todo, va a volver a crecer, va a volver a traer maldad, va a volver a suceder cosas y cosa como que el incendio anterior de Salem Slot fue ese primer intento de acabar con el lugar y decir que aquí no crezca nada, que aquí no haya nada, porque todo lo que vive aquí está maldito. Entonces, el hecho de este incendio en el epílogo, siento yo que es eso, lo explicaste tú de una manera bastante buena, Ale, con lo de la enfermedad, y sí, es decir, no puede haber nada acá porque todo lo que hay aquí va a crecer mal. Y les decía yo que me recordaba mucho a Buffy, porque si vemos el final de la primera temporada, creo que es cuando destruyen la escuela de Sunnydale, que se supone que era la boca del infierno. Más adelante, ya en la séptima temporada y última, vuelve a estar la boca del infierno y tienen que destruir todo el pueblo, o sea, destruyen todo el pueblo para erradicar el mal. Creo que, pues bueno, el productor de la serie se inspiró mucho con Stephen King. Muy bien, Sol. No, pues muchas gracias. Y ahora yo quiero saber cuál es tu novela favorita, porque ya nos dejaste con las Ok, ascuas. para mí, creo que me podría ir con El Resplandor. Fue la novela que más pesadillas me ha causado ever. O sea, realmente tuve muchas pesadillas con ese libro, o sea, pesadillas horribles. No sé si ya estábamos en el grupo, todas nosotras, cuando hicimos el reto de leer Stephen King, varias novelas. Yo leí con ustedes El Resplandor. Sí, porque, o sea, hubo un challenge de leer Stephen King. Leímos El Resplandor, leímos La chica que amaba a Tom Gordon, leímos Cementerio de Mascotas, Doctor Sueño, ¿cuál otros leímos? Bueno, leímos ahí varios de Stephen King y creo que ese y Cementerio de Mascotas también me gustó muchísimo. Ujú. Pero, o sea, en niveles de miedo, El Resplandor se Sí, a mí el que más me ha dado miedo, bueno, este sí fue un buen contrincante, más que nada por las escenas como violentas llena. y como les digo, eso de asomarte a lugares oscuros como que algo me da, pero El Resplandor también me dio mucho miedo, mucha ansiedad, pero mi novela favorita de Stephen King no es de terror, es 22-11-63. Es mi novela de romance favorita, si me lo preguntan.
amo ese libro, con locura. Es un reto leerlo, sí. Es pesado, sí. Lo amo mil, o sea, un millón. Amo ese libro. Es que, ay no, Stephen King, ¿qué hiciste conmigo con esa experiencia lectora? A mí me encanta ese libro, con locura, con locura. Tiene saltos en el tiempo, o sea, es más una historia de ciencia ficción, pero, ay, al final es una historia de romance preciosa. Ay, no, un llorar, miren, quiero llorar, no, no voy a llorar. Me encanta ese libro. Y algo que debo decir, el año pasado, en diciembre, en noviembre, diciembre, leí Misery. Y a comparación de Salem Slot, la cantidad de personajes es mínima. O sea, aquí en Salem Slot tenemos un pueblo entero, que cada uno tiene su lugar, su tiempo, su espacio, su todo que ver. Y en Misery, realmente, así bien, 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 que no sean personajes secundarios que aparezcan poquitas páginas, tenemos tres personajes. A Misery, bueno, tenemos realmente a Annie Wilkes, tenemos al escritor Paul, que ahí tenemos otro escritor, y la máquina de La escribir, mamá. la ¿Y la Royal. mamá? Bueno, es que estén ahí. O sea, no que sean los recuerdos, no que sea el policía que medio llega, La no, o vecina, sea, creo, ¿no? la vecina, o sea, hay como vestigios de esos de que hay una tensión en esa historia que la puedes cortar con tijeras, cuchillo, con un cúter, de tanta tensión que se genera en esos momentos en donde cachan, no cachan, llega, no llega, escapa, no escapa, se le va a volver a tronar la tacha o no. Está muy bueno y siento que para mí leer una historia tan compleja en el sentido de los personajes, que es un pueblo entero, y que el pueblo también es un personaje más, después de haber leído Misery, que son tan poquitos personajes, yo confirmo que sí hay una genialidad en su mente para la ¿Sabes? construcción. ¿Sabes cuál tiene menos personajes que Misery? La chica que mata a Tom Gordon. Sí, Ese ese es no lo he leído. una niña que se pierde en el bosque y es ella tratando de salir del bosque, pero el bosque como que es un ente que la atrae, ¿no? Que la atrae, y siempre se habla como que de una presencia que va cazando a la niña, que va jugando con ella, que la va perdiendo, que la va llevando por lugares, que la va espiando, que la va, no sé cómo es la palabra, que la va como que va ahí. Nunca se habla de cómo es este ente, nunca se habla de nada absolutamente, nada más es algo ahí que hay. Es como la Eh, blancura, ¿no? De John Foss. ajá, pero no, porque la blancura tú sí ves el resplandor. Ajá. Este ente no lo ves nunca. La niña encuentra un animal destazado por ahí, pero pudo haber sido un lobo, pudo haber sido un oso, pudo haber sido lo que sea. La niña es la que va sintiendo que algo la sigue. Ese libro, esa novela, a mí cuando la leí no me gustó. Pasó el tiempo y de repente me empecé a acordar de muchas cosas y empecé como que a darle más sentido. Es muy chistoso, ¿no? Lo que pasa con nosotros nosotras como lectoras, que hay veces en que el libro te hace clic mucho tiempo después de que lo leíste, pero a raíz de que vas teniendo otras lecturas. No necesariamente lo relees, no necesariamente vuelves a él de alguna manera, sino que tu experiencia con otras lecturas hace que tú recuerdes esos libros que a lo mejor en su momento no te gustaron tanto, pero que los recuerdas y te empiezas a fijar en detallitos, empiezas a hacer clic con muchas cosas y dices, oye, ese libro no estaba tan malo, ese libro realmente era bueno, a lo mejor no lo leeré nuevamente, pero lo tengo muy presente y creo que es una magia y una maestría que puede tener un autor o autora hacer ese tipo de cosas. Decir, sí, a lo mejor no te gustó en el momento, pero lo dejé en ti. Dejé el libro Ujú. en ti, te hace clic tarde o temprano. Sí, no, es increíble. Pero bueno, pues para ya dar cierre, agradecemos mucho a los que hayan leído. ¿Saben qué? No voy a tomar la foto ahorita. Les voy a pedir que manden su foto con el libro, porque mucha gente se fue. Muchos no pudieron entrar. Entonces les voy a pedir su selfie.
de preferencia en horizontal, ahí les voy a poner en el grupo, porque yo ya sabía que nos íbamos a extender. No me quiero imaginar si hubiéramos tenido la sesión ayer cuando era, siento que hubiera sido de que horas y horas. Pero les agradezco muchísimo la lectura. Nos vemos en mayo con La Sed o Sed de Marina Yursuzuka. Ay, siempre batallo mucho con su apellido. Pero es breve, lo pueden ver ahí, lo tiene Liliana, también está en Storytel, yo lo tengo también en físico, espero hacer lectura inmersiva. Vamos a ver qué nos depara, me vean, me lo han recomendado mucho, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Y pues ya, les agradezco muchísimo, si todavía no cenan, pues provecho, si ya van a dormir, pues dulces sueños, espero y no sueñen con gente ahorcada como Stephen King. Muchas gracias y nos vemos. Bye.